ahí no más quedó lo que era la vida, y el alma se va a descansar y ya no pasó nada. Cada quien pues pasó su proceso de duelo de diferentes formas, pero acá a lo largo del programa usted nos contará sus experiencias. Hoy hablaremos de un tema acerca de si usted cree que en realidad las almas descansan en paz, o bien bueno, se han dado cierto tipo de situaciones en su vida en el cual usted ha podido experimentar algún tipo de energía de algún ser querido cercano. Así que les cuento que para ello nos acompaña el doctor Gilberto Recinos, a quien le damos la cordial bienvenida. Él pertenece a la Escuela de Filosofía, Luz y Caridad de acá de Guatemala. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, Cristian, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de este programa tan interesante, tan ameno y sobre todo que nos hace meditar, que es uno de los puntos vitales y necesarios para el ser humano. Con esto, doctor, iniciamos hablando un poquito del alma. Bueno, ¿qué somos en realidad nosotros? Leía algo y yo creo que aquí lo anoté y esto me encantó y dije, esto me va a servir, y yo creo que hoy es el momento de esta frase que ahorita la escuché, que era acerca de, decimos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero somos eso, espíritu que está viviendo una experiencia humana, no humanos viviendo una experiencia espiritual. Totalmente de acuerdo, Cristian. Aquí hay varios comentarios que hacer. El primero, el espíritu es eterno. Desde que ha sido creado, ha necesitado llevar un proceso de evolución que inicialmente ha sido un proceso bastante, diría yo, no consciente, pero llega cierto momento en que ese proceso ya se vuelve consciente. Las experiencias en la materia, como seres humanos, son experiencias necesarias para ese proceso evolutivo. De hecho, alguna vez comenté que si no existiera la raza humana, eso no impediría que los espíritus existieran y que obviamente progresaran, evolucionaran, porque para eso tendrían muchas más situaciones o lugares donde hacerlo. Esto que el ser humano también, cuando comprende que él no manda en la naturaleza, tiende entonces a tener sencillez, humildad, resignación, esperanza y sobre todo buscar la fortaleza que requiere en Dios y en el cumplimiento de las leyes de Él. Con esto, doctor, también muchas veces, independientemente de, muchas personas se rehúsan a creer que puede existir algún tipo de energía luego que una persona fallezca, pero hay muchas personas que dicen haber experimentado de diversas formas el contacto con un ser querido, y bueno, esto como que permanece. Muchos prefieren no decirlo, otros lo hablan ampliamente y cuentan casi, todo este tipo de experiencias. ¿Qué podemos hablar al respecto? Varias cosas. La primera, el hecho que no lo veamos no quiere decir que no exista. Lo que sucede con el ser humano es que intenta que todo sea explicable, objetivo. Recordemos incluso en el momento que Jesús se presenta a los apóstoles después de haber sido crucificado y sepultado, uno de ellos no creía lo que veía, y hasta que tocó ya en ese momento las heridas de Jesús, creyó en él. Por eso es que nosotros tenemos una expresión refiriéndonos en ese pasaje, que hasta no ver, no creer. Pero hay algo muy importante, la percepción. Nosotros podemos pensar que alguien no existe o que el espíritu, después de que deja la materia, ya desaparece, pero es imposible, porque cuántas veces no nosotros, cuando perdemos un ser querido, por llamarlo de esa manera, o ese ser querido ya no está materialmente con nosotros, sentimos que él está a nuestro lado, porque percibimos esa presencia, no digamos algún olor característico a ese ser, no digamos el tener alguna manifestación extra, pero el sentimiento, la percepción de que ese ser está ahí es muy importante de tenerla clara. Y segundo, algo que uno debe tener también en cuenta es que estos seres espirituales no desaparecen ni se van a un lugar, no sé cómo describirlo, como algún lugar que sea las de diferentes civilizaciones lo están descrito con otros nombres,
No, ellos están a nuestro lado porque se preocupan de nosotros, nos aman tanto que nos cuidan de acuerdo a su poder. Y algo que llama mucho la atención es por qué nosotros soñamos con ellos, uno, o dos, por qué después de soñar o de dormir encontramos respuestas a muchas circunstancias que tenemos duda o que tenemos como problemas, porque ellos están cerca. ¿Sí? Es decir, Dios en su infinita misericordia no puede haber creado algo para destruirse, si Dios es amor. La muerte, yo digo claramente que no existe, porque nuestro cuerpo, al llevarlo a la tumba, tarde o temprano, después de descomponerse, va a dar origen a otros órganos, realmente a otros seres, no importa qué tipo de seres. Ese es nuestro tributo y agradecimiento hacia nuestra madre naturaleza por todo lo que nos dio. Y el espíritu solamente cambia de dimensión. Entonces la muerte no existe como habitualmente se concibe, sino es parte del proceso de la vida, de esa experiencia terrena. El dejar la materia, como cuando un traje ya no nos es útil, está muy roto y muy deteriorado, tenemos que dejarlo. Pero el ser que lo habitó, que estuvo en ese traje, sigue siendo el mismo ser. Eso es lo que nosotros debemos tener claro, y eso, cuando nosotros lo comprendemos, nos da mucha resignación, mucha paciencia, mucha tolerancia y sobre todo mucha esperanza de que ese ser nunca va a estar lejos de nosotros. A muchas personas les da un poco de miedo el tener algún tipo de experiencia en la cual, los seres queridos están como presentes, se podría decir, por algún ruido, por algún movimiento, qué sé yo, por aromas o lo que usted mencionaba, y dicen no, se tiene que ir a descansar en paz y todo lo demás. ¿Cómo asimilar este tipo de situaciones que son bastante frecuentes, no solo en la población guatemalteca, sino a nivel mundial? Muy importante, Cristian. Lamentablemente, nuestra educación ha sido hecha en base a que todo lo que es algo no espiritual, pero que no logramos comprender, algo paranormal, usemos esta expresión, se le da el sinónimo de diabólico. Y eso no puede ser. ¿Cómo es posible que todos los seres que han habitado esta tierra, incluyendo nuestra familia, nuestros seres queridos, sean diabólicos? Nunca. Al contrario, nosotros nos dan paz, nos dan tranquilidad, nos sentimos bien cuando tenemos una de estas presencias. Ya después, obviamente, si razonamos y ponemos en juego la educación que hemos tenido previamente, ya empieza el temor, porque nos han dicho que son seres demoníacos, y no es cierto. Yo siempre digo que cuando tengamos la presencia o la manifestación de una presencia espiritual, lo mejor es una oración. ¿Por qué? Porque la oración nunca va a ser algo que pueda decirse no tiene valor. Si es alguien cercano a nosotros, si es alguien de mucho nivel moral, siempre esa oración va a ser un agradecimiento hacia él. Si es alguien cuyo nivel evolutivo aún no permite que tenga los conocimientos o las experiencias que nosotros hemos tenido, eso es como el bálsamo que le va a ayudar a tener un poquito más de paz. Nunca va a estar de más una oración, uno. Y como en otras ocasiones hemos dicho, Cristian, al mundo espiritual hay que respetarlo, pero no temerle. Eso es muy importante, porque ese espíritu tampoco puede ser ordenado ni puede ser rechazado. Ese espíritu, sea quien sea, eso es secundario en un momento dado. Si está cerca de nosotros, necesita alguna ayuda, tenemos que dársela. Y si tenemos la certeza de que ese espíritu está cerca, porque uno puede lograr llegar a tener esa manifestación, o esa percepción, mejor dicho, ¿por qué no hablarle? Y decirle: si está cerca de mí, bienvenido, gracias por estar acá, vamos a elevar una oración por ti, porque no sé quién eres, pero esta oración va a ayudarte para que estés más tranquilo, más en paz, y que siempre que necesites y estés cerca de mí, voy a hacerlo, para que encuentres en mí un amigo. Eso es muy importante para dar paz, tranquilidad y armonía, y no rechazar y mucho menos insultar. Yo no sé cómo se sentiría mi madre, por ejemplo, o en el caso suyo, que acaba de tener una pérdida importante ya hace algunas semanas, que a ese ser que amamos tanto, que lo seguimos amando y que fue alguien tan importante en nuestra vida por lo moral, lo ético, el amor que dio, todo el sentimiento que tenía, lo tratáramos de demonio. Yo no sé qué pensaría ese ser si nosotros le decimos que es un demonio. ¿Se molestaría, se ofendería? Por supuesto, porque diría: yo no soy así, yo no quiero ser así, yo quiero que me traten con amor, con paz, con tranquilidad, con armonía, y sobre todo, con el respeto que deben tratarme para poder estar cerca de ustedes.
Ok, dice por acá, por ejemplo, Carlos, depende de la forma en que murió. Es que la forma que se murió, yo tengo una expresión que dice que cada quien se gana su forma de morir. ¿Sí? Hemos visto seres, pongo el ejemplo de mi esposa, su abuelita se vistió, presentía obviamente, desayunó, fue a recostarse un rato y solo oyeron un quejido y falleció. En cambio hay algunos otros seres que pasan agonías, y agonías que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y nosotros no tenemos claro, porque estamos viendo la vida en una sola escena. Si nosotros aceptamos el concepto lógico y racional de la reencarnación, tenemos claro que lo que está sucediendo es que está teniendo la cancelación de deudas del ayer y deudas de lo que él o ese espíritu en general provocó, del dolor que provocó. Cuando es así, uno tiene que tener muy muy claro el concepto de que ese alguien, aunque haya sido el mejor ser del mundo, el más benévolo, y tiene un cáncer que lo está haciendo sufrir enormemente, pero lo está tomando con mucha paz, con mucha resignación, decimos entonces que él ya canceló, porque ahí está terminando las deudas del ayer, y que cuando venga ya va a venir, como dice habitualmente la gente, a morir en paz. Pero eso se gana, ¿sí? Ahora también, como comentario adicional, hay accidentes automovilísticos, por ejemplo, donde hay de por medio irresponsabilidad de los pilotos, y si hay alcohol, drogas, qué sé yo, de por medio, eso son agravantes, porque nosotros tenemos que tener muy claro que nuestra responsabilidad es hacia las personas que van conmigo, hacia mí y hacia los demás, ¿sí? Entonces un ejemplo, yo ocasionalmente el día martes fuimos a cenar con mi hija y con mi esposa, yo me tomé 2 copitas de vino y le dije a mi esposa, ven, manejar. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que digo, no puedo manejar, aunque me sienta bien, si tomé algo. Entonces mi esposa es mi colaboradora en ese sentido, y yo en son de broma digo, miren, soy un bebedor responsable. Yo nunca tengo que pelear nada, es tan ocasional, pero el mensaje es ese. Nosotros tenemos que ser responsables. En esos actos, si alguien pierde la vida y hace que alguien más pierda la vida por su irresponsabilidad, eso conlleva, no castigos, esa palabra no me gusta porque es algo que es algo estigmático, no. Asume responsabilidades que tarde o temprano tiene que cancelar o reparar y después reconciliar. La vida espiritual es tan especial y tan linda que tenemos la posibilidad de que nuestros actos negativos puedan ser incluso disminuidos por los actos positivos que hagamos en nuestras existencias siguientes. Esto, solo para terminar, Cristian, es como un banco. Si yo tengo un crédito de 10,000 quetzales y tengo que pagar el 30 de abril, pero pago hoy, pues es que me den un descuento. ¿Por qué? Porque no solo tuve la voluntad de pagar, sino pagué anticipado. Entonces eso también se toma en cuenta. No son aquellos errores que se cometieron y ya no tiene posibilidades de salir adelante. Aún la misma ley humana tan imperfecta dice, si usted tiene buen comportamiento, al llegar a la mitad de la pena tiene opción de poder tener una libertad condicional. Hasta la ley humana, no digamos la ley divina, que es perfecta. Ok, voy a una pausa en este momento. Al regresar usted nos podrá contar qué opina con relación a nuestro tema. Más allá de conceptos religiosos, ¿ustedes creen que el alma de una persona realmente descansa en paz? Y esto más allá del concepto religioso, lo que usted haya escuchado. Y acá, bueno, ya me cuentan cada una de las experiencias, y también a través del mensaje de texto 5400, escribiendo la palabra punto para que usted pueda comunicarse con nosotros. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Habilitamos nuestras líneas 2412-9590 y 2412-9570 para que usted nos dé su opinión con relación al tema que abordamos acá en la sala de consentido humano. Más allá de conceptos religiosos, ¿usted cree que el alma de una persona realmente descansa en paz? Dice por acá Ventas, yo pienso que sí. Carlos me cuenta, pues depende de la forma que murió, que ya planteaba tu comentario. César dice, no se descansa, se trabaja y se sigue, y se trabaja para mejor.
Fernando me cuenta por acá, más allá de los conceptos de la fe y no de la religión, me imagino, ayer publicaron una nota donde científicos afirman que existe un más allá y se puede afirmar que existe Dios y por lo tanto un cielo y un infierno. Entonces el alma descansa dependiendo de dónde llegue, y te recuerdo que es una eternidad. Para una persona que razona, es sensato pensar que si desconozco qué puede suceder después de mi muerte con mi alma en la eternidad, mejor me comporto como dicta Dios en esta vida pasajera, así no después asustarme que mi concepto de ateísmo estaba errado y pasaré en un eterno castigo en la eternidad. Saludos a todos, gracias. Yusef dice por acá, depende de varios aspectos, el dejar algo inconcluso, la manera en la muerte, etcétera, etcétera. Tenemos comunicación 2412-9590 y 2412-9570. Hola, buenos días. Hola, Cristian. El alma sí descansa en paz, y el mensaje magistral del Señor fue el mensaje de la cruz de los dos ladrones, porque uno reconoció que sí merecía y el otro no. Y entonces le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso es donde estarán las almas aquellas que se pusieron a cuentas y a cuentas con el Señor. Y de todo daremos cuenta, incluso de toda palabra ociosa e inmunda. Y está el mensaje magistral ahí. El otro no. El otro se le puso rebelde al Señor. Y todos los rebeldes y todos los que no reconocen al Creador como su Creador, y de todo daremos cuenta a Dios, de todo. Imagínense todos los que han sido rebeldes y han hecho todo lo inmoral y todo lo indebido al Señor, y todo daremos cuenta, toda paga. Incluso dice 1 Timoteo 4, ahí lo habla claramente, que vendrán los burladores, engañadores, y tenemos que perseverar y persistir hasta alcanzar la salvación del corazón perfecto, que conforme a la sana doctrina. En toda la sana doctrina, porque conforme a la palabra de Dios seremos juzgados, no a mis palabras, a palabras de ideologías o doctrinas, de que se han levantado contra Dios, o lo que es Dios, y a lo que es contra la palabra de Dios. Y seremos juzgados todos en el trono blanco, ahí en Apocalipsis, desde el capítulo 19 al 22, ahí hay que meditar. Y de Apocalipsis, desde los primeros 4 capítulos, todas las iglesias, ¿verdad? Todas, incluso todas, ahí de los primeros 4 hay que meditar. El que quiera la salvación, el que no, irán profundamente como el otro ladrón, ¿verdad?, que no reconoció, y todo lo que se levantara contra lo que es Dios, y lo que es Dios, mejor que se ponga cuentas, ¿verdad?, porque Dios quiere que todos los términos sean salvos. El mismo Señor Jesucristo le dice, Señor, los que me diste, aquí están. Únicamente se perdió el hijo de perdición, ¿verdad? Entonces él dio cuentas, y como aquellos que pactaron con el otro y siguieron pactando y pasaron por fuego, y como dicen los brujos, los hechiceros y los cobardes y los hipócritas y aquellos otros que dice ahí en esos capítulos últimos, ahí irán conforme a lo que está destinado a los últimos capítulos de Apocalipsis. Muchas gracias, muy buen día. Mucho a usted por la comunicación, perdón por la espera. Buenos días, salud. Buenos días, Mayo de Cera, le saludo. Mucho gusto, adelante, bienvenido. Pues es bastante controversial el tema, ¿verdad? Pero yo quiero contar algo que a mí me pasó. Por ejemplo, cuando mi madre murió, hubieron muchos problemas entre mis hermanas. Y por más que se trató de calmar la cosa, pues costó bastante, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, ¿qué descanso puede tener el alma de mi madre? Y vino una amistad y dijo, mire, yo traigo esa revista para ustedes, es de cierta religión, y ahí dice pues que después de la muerte hay descanso eterno y ya no hay conciencia, ya no hay. Entonces dije, ay, qué bueno, pues así no se dan cuenta de los grandes problemas que en este mundo quedan, ¿verdad?, después de que ellos faltan. Otra experiencia que tuve fue durante mi madre vivió conmigo, pues los tamalitos quesaltecos. Yo le decía, yo tenía mamitis con eso porque nadie los hacía como ella, yo siempre comía de los de ella, pero cuando ella ya no estuvo intenté hacerlo así nunca. Pero una Navidad llegó una de mis nueras y le digo, mija, me ayuda a hacer unos medios tamales, porque como los de la abuela, usted sabe que no hay, ¿verdad? Pero antes de hacerlos, le dije, madrecita linda, venga a ayudarme, venga a echarme una mano, recuérdeme que tengo que echarle, si me falta algo, hágamelo saber.
y puse la música así como ella lo hacía. Cada vez que hacía sus tamales, ella se amarraba un pañuelo en la cabeza, ponía música, y le digo a mi nuera, ¿estás sintiendo ese olor? Mi mamá usaba un perfume que se llamaba Maderas de Oriente, que yo no uso ni me gustan los perfumes, pero ella siempre usaba ese. ¿Estás sintiendo ese aroma? Y cuando entró mi hijo pequeño, me dijo, puchica, me dijo, vos te sientes el olor del perfume de la abuela, sacaste alguna ropa. Y en la noche, cuando servimos los tamales, mi hijo, bueno, nos juntamos todos, mi hijo el grande me dijo, mira, estos tamales sí que salieron como los de la abuela. Entonces yo pienso, no, como le digo, es controversial el tema, y leí un libro que se llama Nuestro Hogar, creo que es del Brasil, algo así, y ahí sí me dio un poquito de temor todo lo que leí, ¿verdad? Sobre cómo el espíritu va, viene y hasta que al fin llega a una morada especial, ¿verdad? No sé si tu invitado conoce ese libro, pero sí me dio un poquito de miedo, la verdad. Así de que eso es mi colaboración, mis historias, y muchas gracias por escucharme, y Cristian, gracias por todos tus programas que son tan edificantes. Mil gracias, un abrazo fuerte, saludos a nuestros amigos de Quetzaltenango, 2412-9590 y 2412-9570, podamos comentar las llamadas. Claro, varias cosas muy importantes, Cristian. Uno, yo tengo certeza absoluta en la existencia de Dios. Tengo claro que Jesús es mi guía y maestro, y mi objetivo es cambiar hacia el bien y ayudar a los demás a cambiar. Soy el primero en estar en contra de hechicerías, brujerías, satanismos, porque todo eso va en contra de lo que es Dios. Primero. Así que eso es para aclarar realmente dónde están nuestros conceptos o dónde nos basamos. Hay algo muy importante, y es el hecho sobre lo que comentó el Señor, de que todo lo que sucede en el plano espiritual trasciende religiones. No es posible que la humanidad se base solamente en el Evangelio de Jesús, que es la obra más maravillosa que puede existir, porque hay grupos humanos que Jesús no es su guía y maestro. Budistas, la religión islámica, por ejemplo, entonces no pueden ser condenados ellos por el hecho de no conocer a Jesús. Así que estos conceptos espirituales deben trascender las religiones. Platicando de las rebeldías y el descanso eterno o la condena eterna, la justicia de Dios es perfecta. La justicia del hombre es imperfecta, porque cada vez se ha ido modificando hacia bien. Nosotros, si tenemos hijos, y estos hijos han sido ingratos, han perdido años, qué sé yo, nunca los condenamos para no tener ninguna oportunidad más, sino al contrario, por el amor que les tenemos, les damos las oportunidades que ellos necesiten para cada día estar mejor. No digamos Dios hacia nosotros. Ok, vamos a ampliar más el comentario con relación a la llamada. Antes tenemos información importante a través del 90.5 de la cadena Radio Punto. Nos quedamos con algunos comentarios adicionales, perdón, doctor. Sí. ¿Qué hacer, Cristian? Uno, no es posible que quien cometa un error, por muy grave que sea condenado eternamente. ¿No sería más lógico pensar que hay solidaridad entre todos los seres espirituales, y quienes tienen un poco de más conocimiento moral, ético, puedan tener la obligación, usemos esa expresión o esa palabra, que a pesar de que no es una obligación, pero puedan tener el gusto de poder ayudar a los que tienen menos conocimiento? ¿No sería eso algo más amoroso y más justo pensando en Dios? Por eso es que yo no uso la palabra pecado, porque la palabra pecado es muy dura, es como algo que ya no puede tener solución. Yo lo que uso es error. Y yo no hablo de espíritus malos, porque siento que es falta de respeto hacia los espíritus. Yo hablo espíritus desconocedores del bien, porque tarde o temprano van a conocer el bien. Y si yo puedo ayudar a que lo conozcan, ¿qué más puedo pedirle a Dios que me permita esa solidaridad?
Respecto a cielo e infiernos, alguna vez comenté ya acá en este programa que incluso Juan Pablo II, un espíritu elevado, y salió incluso en la prensa, donde él acepta que el cielo y el infierno no son lugares físicos, sino son estados de conciencia. Muy importante de tenerlo claro. Por supuesto que es un tema muy controversial. ¿El alma descansa o no? Qué bonito que la señora haya leído Nuestro Hogar, que lo psicografió el chico Javier de Brasil. Este libro nos enseña cómo es la vida en nuestro verdadero hogar, que es el mundo espiritual. Yo me pongo a pensar, ya que ella dijo que le había llegado un panfleto donde la persona, después de dejar la materia, después de fallecer, ya no tenía conciencia de sí y no se daba cuenta de nada. ¿Qué objetivo tiene entonces que yo estudie, que yo intente cada día ser mejor, que yo trate cada vez de ayudar a alguien y ser lo mejor que puedo, si al final de mi existencia eso no va a valer, porque voy a ser alguien sin conciencia? Entonces, ¿dónde estuvo el objetivo de todos esos conocimientos que yo adquirí? No, a cada quien según sus obras. Esta es la clave del tema. Si alguien ha sido benévolo, ha sido muy, muy, muy condescendiente con las reglas y las leyes de Dios, no por temor, ni porque tenga obligación de hacerlo, sino por convicción, de que tiene que hacer el bien por el bien mismo. Eso es lo que tiene que ser. Si alguien es así, olvídese, el mundo espiritual va a ser una maravilla, porque en el mundo espiritual tenemos tareas diferentes a las que tenemos en el mundo material, pero dirigidas hacia el bien. Esta señora que leyó Nuestro Hogar recordará que ahí hay hospitales en el mundo espiritual donde nos ayudan a que nuestro espíritu sea sanado de muchos problemas que tiene, y después hay incluso instituciones que nos ayudan a estudiar y saber qué es lo que debemos planificar con ayuda de mentores para nuestros siguientes regresos a la tierra, con el único objetivo de que algún día seamos santos y sabios, que seamos ángeles. Ese es el objetivo primordial del ser humano, el amor, no hay otro. Y el amor se tiene que conquistar paso a paso, día a día, esfuerzo a esfuerzo, acto por acto. No nos lo regala. Esa es la maravilla para mí que Dios nos dio, que nosotros mismos a través de nuestro esfuerzo podamos llegar a tener lo que vamos a merecer por lo que hemos hecho. Nadie nos lo regala. Eso es muy importante. Entonces, obviamente, vamos a tener que madurar espiritualmente para comprender que esos seres espirituales están a nuestro lado, y que si nosotros sufrimos o nos entramos en conflictos, esos entes espirituales muy queridos para nosotros, obviamente van a sufrir. Que la paz y armonía que nosotros tengamos en nuestro corazón se transmite en paz y armonía para ellos. Eso también es muy importante de tener claro, y sobre todo que comprenda el ser humano que si lo que le interesa es el dinero, lo más lejos que va a llegar es al banco. Si le interesa el amor, seguramente va a llegar a Dios. Ok, habilitamos líneas 2412-9590 y 2412-9570. Dice por acá Dina, creo que eso va a depender de cómo hayan sido nuestras acciones en la tierra y si tenemos asuntos pendientes o no. Edgar me dice, me gusta este tipo de temas, ojalá que quienes llamen no vayan a leer grandes versículos de la Biblia y nos aburran, ojalá se peguen al título del tema. Feliz día, saludos al doctor. Dice por acá Patterson Gómez, pues a mi parecer, Cris, yo voy a la católica, pero lo malo es que tienen que le hacen rezos, pero si tal vez la persona fue, yo creo que hasta aquí abajo es el otro, bueno, no entendí. Dice por acá Magdita, pero ¿qué sucede con la persona que murió a causa de la imprudencia de otro? No por alcohol ni drogas, simplemente por manejo mal, fue imprudente, y por culpa de este imprudente otro murió. Lo pregunto porque usted dice cada quien tiene la muerte que se merece. Mi papá murió en un accidente y él no fue el imprudente, pero murió. Varias cosas interesantes e importantes. Las religiones tienen su lugar. Y tienen su lugar porque ayudan a la educación moral del ser humano. Sin embargo, debemos tener claro que la totalidad de religiones, al menos occidentales, utilizan mucho lo que son ceremonias, ritos, rezos, y que realmente lo más importante en una oración es lo que sale de lo profundo del alma, no un rezo preestablecido
que solo lo decimos de memoria, pero no encontramos el sentido del mismo. También le comento, yo no soy católico, no soy evangélico. Si me preguntan qué soy, pues de acuerdo, mi religión es muy simple. Mi religión es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Eso fue lo que vino a predicar Jesús. Jesús no vino a fundar religiones. Entonces lo que yo hago es simplemente acción. La lógica, ¿qué diría? ¿Qué es más importante? ¿Una oración y estar 1 hora en una iglesia haciendo una oración? ¿O es ahora estar en un hospital como mi caso, ayudando a los pacientes para recuperar su salud? Eso para mí es una oración. Yo siempre digo que mi oración es ayudar al ser humano. Eso es lo que yo le ofrezco a Dios para poder encontrar el camino y sobre todo disminuir el dolor en mis semejantes. Luego, respecto a responsabilidades, nosotros tenemos algo que nos regaló Dios y es el libre albedrío. Libre albedrío es que yo decido libremente qué hacer, pero asumo la responsabilidad de mis actos. Aquí ni siquiera los libertinos que dicen que no tienen responsabilidad no es cierto, porque ellos, aunque no piensen las consecuencias, las tienen que asumir. Entonces, en este caso, la imprudencia lleva una responsabilidad y ese alguien tiene esa responsabilidad por la acción que desarrolló y tiene que repararla y reconciliar. Eso es la ley y la cual no podemos evitar. Ok, tenemos llamada. Muy buenos días. Salud. Días, Cristian. Mucho gusto, adelante. Te saludamos aquí a la zona 7 y te escuchamos siempre. Aquí, Mil gracias. Miren, conforme al tema que están tocando, el invitado hacía referencia a Jesús. Y voy a citar sus palabras, donde dijo que Jesús no vino a armar ninguna religión, un grupo religioso. Pero él toma estas palabras y las cita en su contexto, ¿verdad? Pero ¿dónde está cuando Jesús viene y condena también a los pecadores? Porque, como él dice, mucho ya ha repetido y recalcado mucho sobre la lógica, ¿verdad? Mi lógica me dice, yo me he portado bien y tengo el mismo destino que aquel que ha violado, aquel que ha matado y aquel que ha sido perverso. Entonces él me puede decir, bueno, tal vez no había una distinción entre el bien y el mal, pero desde pequeños, Cristian, desde que yo lo puedo ver de los niños, cuando uno interactúa con un niño, uno sabe que él sabe, conoce el bien y el mal, y que tienen un límite y conocen eso, porque Dios nos ha dejado con ese conocimiento. Incluso en la Biblia dice, en Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que dejó también en el huerto de Edén el árbol de la sabiduría del bien y del mal, y el hombre comió de él. Vale. El hombre entonces sabe y conoce el bien y el mal. Dios nos ha dejado eso y lo que nosotros llamamos conciencia, que muchas veces es espíritu que nos dice tal cosa no hay que hacerla porque no es. Entonces creo, desde mi punto de vista, creo de que los valores, está bien que los formemos, pero si no formamos el valor con aquel que ha sido el valor de todos los hombres, que es Cristo mismo, no podremos encontrar ese cambio. Yo creo que la religión no es religión, sino creo que debe de ser una experiencia con Dios, una experiencia íntima, una relación que nosotros podamos experimentar su carácter y desear que ese carácter sea formado en nosotros y así poderlo también transmitirlo, ¿verdad? Muchas gracias, Cristian, y muy amable. Gracias, un abrazo fuerte, feliz día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, el señor, su panelista acaba de decir que para él la oración es hacer obras, ayudar a sus pacientes y no rezar una hora en la iglesia. Pero ¿y qué pasa con los espíritus que necesitan una oración para que ayudarlos a descansar en paz? Es una pregunta que le dejo en el aire para que me la responda el señor. Ok, perfecto, le estaremos respondiendo. Doctor. Perfecto. Primero, gracias a la primera persona que participó porque me permite ampliar y aclarar algunos puntos. Cuando yo dije que Jesús no vino a fundar religiones es porque Él vino a predicar para todos. Las religiones fueron fundadas por el hombre. Si recordamos, el Evangelio de Jesús era originalmente oral, una tradición oral, y fue hasta después de que Él falleció, o que fue crucificado, cuando ya se inició la escritura de los evangelios de acuerdo a qué evangelios eran más frecuentes en diferentes lugares. Eso es lo primero. Segundo, la religión es muy buena. Insisto, no estoy en contra de ella. Qué bueno que sirva de guía y apoyo a los seres humanos. Yo soy el primero en que si alguien lleva muy bien su religión católica evangélica, le pido de corazón que no se cambie,
que siga adelante porque está funcionando para él, porque está haciendo de él una mejor persona, que siga en ese proceso. Ahora, condena a pecadores, por supuesto, pero esto fue algo que originalmente se vio como si me permiten un momento, la revelación inicial, o la primera, como nosotros le llamamos, fue Moisés. Moisés tuvo la gran virtud de decir que Dios era uno solo, pero también indicó la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Luego viene Jesús y él hace un cambio dramático, drástico, porque sigue amando a un solo Dios, adorando a un solo Dios, pero ya nos enseña que Dios es amor y no es un Dios de venganza ni de guerra como originalmente se ve en Moisés. Luego, actualmente ese mensaje de Jesús es un mensaje pleno de amor, donde ya no condenamos a pecadores, porque eso parece a alguien que no tiene posibilidad alguna de tener una recuperación o poder llegar a tener una liberación, para usar esa expresión, de los pecados. Obviamente no, lo vemos como lo que Jesús es, alguien que nos viene a enseñar que con amor podemos encontrar el camino para que todos podamos llegar a Él, que eso es importante. Claro que creó al ser, y por eso es que nosotros estamos totalmente de acuerdo que Dios creó al ser humano, o el espíritu, que es lo que se parece más a Él, pero lo creó como un diamante en bruto. Cuando alguien saca un diamante y ve totalmente rústico ese diamante, y ese diamante tiene que ser una joya preciosa, pero aquí viene la diferencia, no porque Dios lo haga, sino porque nosotros mismos vamos a trabajar en él para llegar a ser la maravilla de diamante que debe tener. ¿Por qué? Porque entonces la satisfacción es nuestra, de que nosotros hicimos lo correcto, no que nadie nos lo regaló. El árbol del bien y del mal, eso simplemente significa que hay libre albedrío. Cada quien puede decidir libremente qué hacer. ¿Tomo el bien o tomo el mal? Ahora, algo que sí es muy importante aclarar. Eso no significa que yo, después de dejar la materia, vaya a ser tratado por igual como alguien que fue un violador, un asesino, jamás. Si hemos visto en la calle seres con discapacidades de nacimiento, ciegos, mongoloides, cáncer, entre otras cosas, por ejemplo, esos son seres que tienen deudas y que tienen que venir a cancelarlas. Entonces, obviamente, eso lo que significa es que si nosotros somos unas personas correctas, para usar sobre esa expresión, nuestras vidas futuras van a ser correctas. Si nosotros sembramos rosas, mañana vamos a recibir solo rosas, pero si sembramos espinas, vamos a cosechar solo espinas, hasta que tengamos la conciencia de comprender que el bien solo puede traer bien. En ese momento nuestras actitudes van a cambiar como seres humanos, pero tenemos que tener la certeza que en el mundo espiritual y posteriormente en nuevos mundos, en nuevas experiencias materiales, obviamente va a ser muy diferente. Y respecto a la oración, la señora tiene razón, y yo lo que dije era que para mí una oración era mejor estar atendiendo a un paciente que ir a una iglesia a hacer una oración de memoria, que tal vez no tendría mayor sentido. Eso es diferente a que yo haga una oración de todo corazón todas las mañanas cuando me levanto y en las noches cuando me acuesto, o cuando hay necesidad, que yo tenga claro que alguien necesita esa oración. En ese momento la hago de corazón. Lo que yo quiero comentar en este punto para terminar, Cristian, es que hay que tener equilibrio. Hay que tener equilibrio entre lo que yo hago como oración y lo que yo hago como trabajo, para poder llegar a realizar lo que es el objetivo primordial, que es el bien tanto espiritual como material. Eso es lo importante, tener ese equilibrio. Ok, tengo llamada, perdón por la espera, muy buenos días, saludos. Buenos días. Oye, mucho gusto. Fíjate que yo lo que le quería preguntar ahí a su panelista es de los que padecen de esquizofrenia. Fíjate que yo lo he visto, ¿verdad? No platicado, pero parecen personas que tienden a hacer maldad, ¿verdad? Que les dice que hagan cosas malas y cosas malas. Entonces, sí, ¿verdad? Será un espíritu que se les mete a ellos. Hay
la medicina yo veo que sí los tranquiliza, pero no les quita eso, que si será que con oración o algo se les podrían sanar ellos, ¿verdad? Porque eso es lo que yo he oído y he visto en la televisión, ¿verdad? Reportajes de la esquizofrenia, pero había una niña que solo sus amigos eran el día miércoles, martes y el número 66, el número 7 y así, hablaba ella y todo, pero da una sensación como que es diabólico, ¿verdad? Entonces yo quería comentar algo sobre eso. Gracias, le agradezco mucho. Gracias a usted por la comunicación. 2412-9590 y 2412-9570. Continúo leyendo comentarios acá. Dice Sergio, creo que depende de lo que se haya hecho en vida. Clásico Astro me cuenta, para empezar debemos de analizar qué es el alma o qué entendemos por alma más allá del concepto religioso. Vive en mí, es mi otro yo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo alimento? Hay alma y espíritu, y mi yo verdadero, ¿en dónde queda? ¿Quién vale más? ¿El yo pensante o el yo interno? Mi alma, mi espíritu. Así debemos de entender para luego conceptualizar y concretar esto. Dice por acá Wilbert, no hablo religiosamente, hablo espiritualmente, y eso todos lo sabemos, muchos queremos negarlo, pero en el fondo sabemos que lo espiritual está antes que lo material, debido a que siempre se ha dicho, descansa en paz después de la muerte. Se ha caído en el error de pensar que eso es verdad que sucede, pero no. Al momento de morir tu cuerpo deja de funcionar, pero tu alma prosigue el camino eterno. Ahora bien, ese camino se decide en vida. Si llevaste una vida enfocada en Cristo, siguiendo sus pasos, cumpliendo sus mandamientos, teniendo un corazón todos los días de tu vida, entonces tendrás una vida después de la muerte. Si haces todo lo contrario, todos sabemos a dónde iremos, y en ese caso seguro que no hay descanso del alma. Gracias por la comunicación. Por acá dice, pienso yo que si el alma de un asesino es alma, no es de Dios, sino del diablo. Fernando dice, alma es igual que fe, espiritualidad con Dios, exceptuando a los científicos de la publicación que leí, el 99% de los mismos no creen en un alma, entonces no se puede salir diciendo que no tiene nada que ver con el tema con la fe y con Dios. No estamos hablando de ciencia, que allí no cuadra en nada. Dice por acá, pues hace un par de días alguien me dijo que el alma es lo que debemos reforzar espiritualmente, o con una verdadera creencia en Dios y con la fe bien puesta, por así decirlo, porque el espíritu es lo que Dios nos da y cuando nos morimos regresa a Él, pero el alma es la que será juzgada al final del camino. ¿Qué tan cierto es? No lo sé, pero me quedo con el aprendizaje que alimenta mi corazón y mi alma. Saludos. Tengo que hacer una pausa y luego comentaremos todo lo que hemos leído acá. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a través del 90.5 de la cadena Radio. Mensaje de texto 5400, escribe la palabra .doctor. Le traté de leer casi todo. Sí, perfecto. Me da la oportunidad de platicar de algunos puntos. Uno, esquizofrenia es una enfermedad mental. En los hospitales neuropsiquiátricos que conocemos en Occidente, arriba del 60-70% de los enfermos mentales son enfermedades espirituales. Alguna de ellas, como dijo la señora, se le metió el espíritu, no es tanto. Nosotros lo llamamos de otra manera. Nosotros decimos que es una obsesión cuando el espíritu ajeno a la persona obliga a esta persona a hacer actitudes que ella en condiciones habituales no quisiera. El ser humano tiene que llegar algún día a comprender que el ser humano no es solo materia, también tiene espíritu. Y no solo mente, porque psiquiatría lo que hace es estudiar y trabajar mente. Actualmente, en el último libro de psicología ya aceptaron que hay enfermedades espirituales. Yo no sé por qué realmente al ser humano le cuesta tanto aceptar que también nuestro espíritu puede tener enfermedades. Sí, es parte de nuestro ser, pero es algo que tenemos que poco a poco mejorar. El alma y el espíritu, para nosotros son definiciones. Espíritu es el ente energético que está en el espacio. El alma es cuando ya ese ente energético toma posesión, usemos esa expresión, de un ser humano y tiene una experiencia terrena. Luego, el juicio. Fíjese cómo es lo interesante. Dios no nos va a juzgar. Y esto puede pensar y puede golpear a alguien. Nosotros mismos nos vamos a juzgar. Nosotros ya tenemos un grado de madurez, aunque sea primario, pero nos permite, con ayuda de asesores, ver toda nuestra experiencia como una película, nuestra experiencia terrena. Y no solo verla, sentir el daño que hicimos.
y entonces comprender que tenemos que reparar y reconciliarnos y planificar lo que vamos a hacer en las siguientes reencarnaciones o regresos a la tierra. Cuando digo que Dios no juzga es porque Él no está físicamente, si queremos decirlo así para poder comprenderlo, en un juzgado como el juez con su martillo y pasa cada alma. No, los representantes de Él son los que van a estar a nuestro lado para que en conjunto todos aceptemos cuáles fueron los errores y planifiquemos cuál va a ser la mejor forma de repararlos. Eso es como nosotros lo hacemos. Y respecto a lo que dice la señora, hay algo muy interesante, y esto sucede en todas las religiones, en todos lados del mundo. No estoy hablando de nadie en particular. Es diferente lo que digo a lo que hago. Si yo solo vengo a hablar bonito, eso no tiene ningún mérito. Lo que yo hago es lo que tiene el mérito. Si lo que yo digo hago, entonces estoy haciendo las cosas correctamente. Eso es lo que uno debe tener muy claro, que lo que yo digo también debo hacerlo. Tengo que ser ejemplo de mi forma de ser, en mi forma de ser. Tanto que yo describo la vida de Jesús y sus enseñanzas para nosotros como una norma de vida diaria. No debemos verlo como algo extraordinariamente lejos o no, en absoluto. Jesús vino a hablarnos cómo comportarnos día a día con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestra gente que está a nuestro lado, con todos. Nos vino a decir, sea correcto. Esa es la enseñanza. ¿Sí? Haga las cosas que usted quisiera que hicieran hacia usted. No haga a alguien más lo que no quiera que le hagan. Eso es lo que nos vino a enseñar Jesús. Esa es la esencia. Y como decía alguien, preguntémonos antes de hacer alguna acción si esta acción va a dañar a alguien o no. Si no lo daña, sino al contrario lo beneficia, luz verde y hagámosla. Pero si esta acción, después de preguntárnosla, sabemos y sentimos que va a dañar a alguien, por favor abstengámonos. Ese daño no lo queremos para nosotros, no lo demos para nadie más. Ok, tenemos la línea abierta 2412-9590 y 2412-9570, la línea con sentido humano, para que usted pueda comunicarse con nosotros y plantear cada una de sus preguntas. Mensaje de texto 5400, escribe la palabra punto. Y acá recapitulando, bueno, me imagino que muchos han tenido más de alguna experiencia. ¿Ustedes creen que el alma de una persona realmente descansa en paz? Dice con todo respeto, a ver, no sé si es este, sí, no. Con todo respeto, por favor, no se exprese como si lo que usted está diciendo es verdad absoluta. Yo tampoco pretenderé crea en lo que yo digo, porque esto se llama fe. Ezequiel 18, responsabilidad personal. El que peque en el morir, el hijo no cargará con la carga de su padre, ni el padre la culpa de su hijo. Léalo, por favor. Además, obviamente usted no es creyente porque cree en la reencarnación, y por supuesto eso anula la resurrección. Qué pena que cree que quien está enfermo con alguna discapacidad es porque antes hizo algo malo. No lo puedo creer. Soy católica, respeto su postura, más para nada creo que eso sea. Saludos. Esto último que dijo es lo único que he escuchado. Andrea, gracias por la comunicación. Muy buenos días. Salud. Hola, buen día, Cristian. Mucho gusto. Buenos días. Tengo un comentario para aportar. Es que soy cristiano evangélico. No comparto todo lo que comparten todas las religiones. Sí comparto lo que dijo él de creer en Cristo únicamente. Cristo nos dice que el que no crea en él ya ha sido condenado. Y el que crea en él tiene salvación y vida eterna, resurrección. Entonces el alma va a pagar lo que ha hecho aquí en la tierra. O sea, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, para hacer conciencia de que nosotros queremos tener una vida eterna, tenemos que hacer conforme Él manda, conforme Él nos dice, y seguirlo a Él como un blanco perfecto, como dice su misma palabra, que Él sea nuestro ejemplo a seguir. Claro, no somos perfectos, pero Él va a hacer la obra en nosotros para que nos vayamos perfeccionando en Él, como la luz de la aurora, y que vaya aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Solo ese era mi comentario, Cristian. A usted le agradezco mucho, que tenga una excelente mañana. Hola, buenos días. Bueno.
buenos días, felicidades por el programa, Cristian. Gracias, adelante. Todos son excelentes. Le agradezco mucho. Quería hacerle ver una opinión, un criterio al distinguido doctor respecto a las versiones que he dado de las personas que por nacer con ciertas enfermedades terribles, discapacitantes, están pagando alguna deuda anterior. Yo le decía que si uno lo analiza esa forma de pagar una deuda o algo malo que uno ha hecho en su vida anterior es injusta, porque no solo sufre la víctima de la enfermedad, sino toda la familia que lo rodea. Como que le están pagando los platos rotos. Y ese es un detalle. ¿Cómo se llama o sea que es injusta esa ley? Otro es de que de nada sirve recibir un castigo por algo malo que uno ha hecho en su vida anterior, ya que no se puede corregir porque no recuerda uno qué es lo que hizo en su vida anterior. Entonces no me puedo yo corregir porque no sé por qué estoy pagando el castigo de lo que estoy sufriendo. Muchas gracias. Gracias por la radio. Gracias a usted, que tenga una excelente mañana. Ya son las 11:54. Créanme que perdí la noción del tiempo y yo pensaba que eran las 11:34 y dije, bueno, luego de esta pausa, bueno, ¿qué haremos ahorita? Yo organizándome acá mentalmente, pero no, ya son las 11:54. ¡Qué increíble! Bueno, nos quedan únicamente 4 minutos para poder conversar de todo. Rápidamente, Cristian. Uno, no es una verdad absoluta. Yo tengo la certeza de que nadie, ninguna religión, tiene la verdad absoluta. Lo que sucede es que uno, cuando conoce, lee, estudia, uno sabe, usando lógica y razón, al menos en mi caso, cuál es lo que más se acomoda para mí, en lo particular. Y eso es lo que yo vine a exponer. Nunca dije que fuera una verdad absoluta. Simplemente hablo de lo que yo pienso que para mí está bien, pero respeto totalmente la forma de pensar de cualquier persona. Respecto a discapacidades, tiene razón. La discapacidad en ocasiones es por errores del ayer, pero para esto tendríamos que aceptar reencarnación, 1. 2, tendríamos que aceptar que algunos daños o deudas son familiares y que estas familias regresan juntas. Digamos, si alguien, usted ha visto, linchan a una persona, por poner un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, es un grupo de familia, es un grupo de personas, y entonces esas personas adquieren esa deuda. Entonces no es una sola persona, pueden venir varias personas. Ahora, también esa discapacidad puede ser una prueba, no cancelación, sino una prueba para ese espíritu y para la familia. Y aparte de eso puede ser una enseñanza. Puede ser una enseñanza para demostrar que si hay humildad, abnegación, amor, y que eso pueda ser ejemplo en una relación familiar. Tiene razón, es decir, no solo es discapacidad sinónimo de deudas del ayer, no, también puede haber alguna serie más de opciones, incluso una bendición de Dios. Olvido del pasado. ¿Qué pasaría si yo me recuerdo de todo lo que me han hecho? Imaginemos, yo le tengo mucho aprecio a Cristian, pero me recuerdo que en alguna reencarnación él me hizo una trastada. Ahorita yo no vengo ni le vuelvo a dirigir la palabra. No se trata de que sea una actitud de revancha. Nunca. Nuestra madurez espiritual es tan pobre que ese tipo de actitudes se tomarían. Entonces la bendición del olvido del pasado es que yo no recuerdo, solo sé dentro de mi ser que tengo que ser mejor. Y ahí es donde a veces ustedes ven gente que, aunque no sean familiares consanguíneos, son muy devotos a una u otra persona, porque de alguna manera han tenido que, no solo, tal vez ahí no sería la palabra cancelar, sino reconciliarse con ese ser. El objetivo es cada día llegar a ser mejor, y eso es algo que se tiene dentro de sí. Entonces, esto es algo muy, muy controversial, de acuerdo, sobre todo porque nuestra educación no nos ha dado la oportunidad de tener ese tipo de conocimientos que nosotros debiéramos estudiar. De Jesús y reencarnación, en alguno de los pasajes del Evangelio, Jesús le pregunta a los apóstoles quién piensa la gente que es él, si Moisés, Elías. Él está aceptando la reencarnación, al decir quién piensa la gente que soy yo. Y cuando le dijeron que era Elías, dijo, no, Elías ya vino, hicieron lo que hicieron con él. Elías reencarnó en Juan el Bautista y lo asesinaron.
Entonces, por ejemplo, Juan el Apóstol vino como San Francisco de Asís a decir, esta religión católica debe ser diferente. ¿Sí? Son espíritus muy elevados que vienen con misiones. Y obviamente eso es algo que nunca voy a decir que lo crean ni nada, sino es solamente mi forma de verla. Y la vida eterna, por supuesto que es eterna, pero eterna hacia el progreso, hacia el bien, eterna hacia la perfección. No puede ser que nuestra vida sea eterna sin un progreso continuo. Y obviamente lo que yo dije, que es lo que yo creo y considero, es que ese progreso va a depender de cada uno. Nadie nos lo va a regalar. Y ahí es el punto del mérito personal, que es lo que a mí, personalmente, valga la redundancia, me hace sentirme cómodo, bien, porque todo lo que yo hago es porque está dando puntos a mi favor para mi mejoramiento. No me lo regalan. Eso es lo que yo creo. Ok, bueno, nos tenemos que despedir. Dejamos pendiente el tema de reencarnación, creo yo, para la próxima, porque acá habrá mucha tela que cortar. A ver, doctor, si alguno de nuestros amigos desea comunicarse con ustedes, ¿a dónde lo pueden hacer? Ya si tienen alguna consulta en específico. Claro, recuérdense que nosotros somos escuela, porque estudiamos. No somos una iglesia y realmente no somos una religión. La dirección de la Escuela Heliosófica Luz y Caridad es 14 Avenida 1234, zona 12. Tenemos actividad lunes, martes, miércoles, jueves de 7 a 8:30 y sábado de 3:30 a 5:30 de la tarde. El teléfono para estas horas, que son las horas que se atienden, son 2471-6724 y 2471-6728. Y estaremos ahí, no con los brazos abiertos para recibirlos, no se cobra un centavo, no preguntamos qué religión tiene, no, en absoluto. Los únicos requisitos, que lo dije al principio, tener la certeza en la existencia de Dios, aceptar que Jesús es nuestro guía y maestro, y cada día querer ser mejores y ayudar a los demás. Ningún otro requisito. Mil gracias, doctor. Le agradezco mucho por acompañarnos. Que tenga una excelente mañana. Gracias a Carlos, allá en los controles. Mi nombre es Cristian Dávila. Les espero mañana en punto a las 10. Un tema en el cual me imagino muchas familias